Trump amenaza con ocupar un país africano. Sí, ya no se trata solo de declaraciones sobre Canadá, Venezuela o Irán, ahora ha llegado al punto de amenazar con ocupar un país africano. Hoy enfrentamos un nuevo conflicto global protagonizado por un dragón chino dormido y una base militar misteriosa desde la cual se lanzaron las guerras de Irak, Afganistán, Yemen y otras, y hoy esta base militar amenaza el trono de Estados Unidos en el Océano Índico. Tal vez el escenario de Afganistán se repetirá en este país africano. Reino Unido traicionó a su aliada Estados Unidos en la primera respuesta británica sobre las amenazas de Groenlandia y Canadá. Y hoy estamos viviendo esta nueva transformación, una transformación sospechosa, de verdad. ¿Cómo es esta transformación que estamos viendo hoy? Hoy hablaremos de esto, hacemos una pausa y seguimos, acompáñenos. Queridos espectadores, que la paz y bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la serie Opinión de hoy. Queridos espectadores, hoy hablaremos de un conflicto reciente que quizá muchos no hayan notado. Si Donald Trump habla de Groenlandia, habla de Canadá, de Venezuela, de Irán, de Cuba y así sucesivamente. Hoy hay otro conflicto, esta vez. Este conflicto concierne exactamente al continente africano. Vamos a hablar exactamente sobre el país de las Islas Mauricio, un pequeño país que consiste en un grupo de islas ubicado en el sureste del continente africano, cerca de Madagascar. Lo importante es que este país estuvo anteriormente bajo ocupación británica y se independizó del Reino Unido en 1968, pero el juego que jugó el Reino Unido en ese entonces fue antes de otorgarle la independencia, y al retirarse de estas islas hizo que algunas de estas islas se separaran. Esto es similar a lo que hicieron los colonizadores franceses y españoles en Marruecos cuando le otorgaban la independencia a Marruecos, retirándose de algunas zonas y manteniendo otras como si no fueran marroquíes. Como sucedió por ejemplo en Sidi Ifni, como sucedió en la región del Sahara marroquí y también como sigue ocurriendo hasta hoy. En cuanto a estos enclaves ocupados, Ceuta, Melilla y las demás islas, Gran Bretaña hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Le otorgó la independencia a Mauricio, pero mantuvo la ocupación de unas islas como si no pertenecieran a Mauricio. Estas islas se llaman el archipiélago de Chagos, que consiste en 7 hermosas islas de coral. De hecho, se encuentran a unos 2000 kilómetros de Mauricio y están ubicadas en un lugar estratégico muy importante en el corazón del Océano Índico cerca de Mauricio. El mar Arábigo, es decir, desde la región de Medio Oriente, cerca de la India y cerca de todos los países asiáticos musulmanes, Malasia, Indonesia y así sucesivamente. Estas islas, el archipiélago de Chagos, son la última colonia británica en África. Durante todos estos años, Mauricio no estuvo dormida y nunca renunció al sueño de recuperar estas islas y expulsar a los británicos de este archipiélago. Y de hecho, logró éxitos a nivel político, a nivel diplomático e incluso a nivel legal dentro de los tribunales británicos y en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Todos dijeron que estas tierras realmente pertenecen a Mauricio y que Gran Bretaña debe retirarse de ellas. Incluso las Naciones Unidas emitieron la misma decisión. Incluso Gran Bretaña, los países y África mediante la Unión Africana exigían que Gran Bretaña se retirara de estas islas. Y de hecho, después de muchos años de lucha, recientemente, finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Mauricio y el gobierno británico, el gobierno de Keir Starmer. Este acuerdo estipula transferir la soberanía a Mauricio y también estipula que Gran Bretaña alquile estas islas a Mauricio mediante un contrato de arrendamiento que se extiende por 99 años.
Esto significa que estas Islas Chagos realmente pasarán a estar bajo la soberanía de Mauricio, pero Gran Bretaña las conservará solo mediante un contrato de arrendamiento, alquilándolas a Mauricio. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Gran Bretaña las mantendrá arrendadas? La razón es que en una de estas islas que ahora existe se encuentra una de las bases militares británicas y estadounidenses más importantes. Gran Bretaña conservó estas islas, no porque tengan recursos naturales ni nada por el estilo, sino únicamente para aprovechar esta ubicación estratégica importante que tienen estas islas desde 1973. Gran Bretaña y Estados Unidos juntos aprovechan esta isla a nivel militar, tienen una base militar y la utilizan como base militar aérea y naval, y realiza tareas logísticas, así como misiones ofensivas muy importantes, porque desde ahí disuaden a varias regiones en el Medio Oriente, en África y en los océanos Índico y Pacífico. Esta base militar alberga a más de 2.500 soldados de las fuerzas aéreas y navales y tiene estacionados submarinos nucleares, portaaviones y también cuenta con bombarderos estratégicos como el B-2, además de varios tipos de aviones. Desde esta base militar se dirigieron las operaciones en Irak y Afganistán y actualmente también las operaciones contra el gobierno de Saná en Yemen. Y desde ahí también se monitorean las operaciones del comercio marítimo internacional en la región. La base es clave para la histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido y ha cumplido tareas importantes en décadas recientes. Por eso, el Reino Unido acordó con Mauricio otorgarle la soberanía sobre estas islas, con la condición de mantener esta base militar en alquiler por 99 años. ¿Y esto a cambio de qué también? A cambio, el Reino Unido pagará a Mauricio alrededor de 100 millones de libras esterlinas cada año. Cada año le pagará 100 millones de libras esterlinas y también le pagará alrededor de 40 millones de libras esterlinas como compensación. Esta compensación es para los habitantes de la isla Chagos, porque estos habitantes fueron expulsados por la fuerza para que esta isla se convirtiera en una zona militar al 100%. Este acuerdo también habla de una zona de seguridad restringida que se extiende por unos 40 kilómetros en el mar. ¿Por qué es esto? Para asegurarse de que no se acerquen barcos ni espías, barcos cargueros. Hablamos de otras potencias como China, India, Rusia, etc., pero aún así a ninguna de las dos partes les gustó, especialmente a la primera parte. Los habitantes desplazados de la isla Chagos, estamos hablando de unas 10.000 personas, ellos no quieren una compensación económica, ellos quieren regresar a esa isla, tienen un vínculo muy fuerte con la tierra, tienen un vínculo muy fuerte con los mares de esa isla. Entonces, ¿qué quieren? Quieren regresar a ella. La otra parte es el presidente estadounidense Trump. Trump se sorprendió por este acuerdo, es decir, lo rechazó completamente. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos tiene grandes temores. Dicen que este paso podría ser solo el comienzo para expulsar a las fuerzas estadounidenses y británicas de la región. ¿Por qué? Porque ahora hay un reconocimiento de la soberanía de Mauricio, ahora tiene soberanía sobre estas islas y solo hay un contrato de arrendamiento, es decir, en cualquier momento el gobierno de Mauricio, después de haber obtenido esta soberanía, puede decidir cancelar este contrato de arrendamiento. Y en ese momento las fuerzas estadounidenses tendrán que abandonar esta isla. Dicen que fue un error británico cometido por Starmer, pero como explicaré, en realidad no es un error. Starmer había hecho declaraciones diciendo que esa era la única solución posible. Dijo que el Reino Unido no tenía otra opción más que reconocer la soberanía de Mauricio. Y alquilar estas islas, dijo que si no hacían eso, perderían la isla y también perderían esas bases militares ahí. Así que encontró que esa era la solución. ¿Por qué? Porque Mauricio
Como ya mencioné, Mauricio ganó todas las apuestas políticas, diplomáticas y legales, así que el Reino Unido debía salir de esas islas. También Trump se encontró ante un nuevo problema que nunca esperó en absoluto, y el gobierno de Mauricio emitió una decisión que prohíbe el despliegue de armas nucleares en esa base militar. Es decir, Mauricio dijo: sí, les vamos a permitir alquilar esta isla, pero con una condición obligatoria, o sea, sin derecho a almacenar o desplegar ninguna de esas armas nucleares allí. ¿Por qué Mauricio tomó esta decisión? Porque es uno de los países africanos que firmaron un tratado llamado el Tratado de Pelindaba. Este tratado exige que el continente africano esté libre de cualquier arma nuclear. Está prohibido almacenar armas nucleares allí. Por lo tanto, esto era algo que Trump no esperaba en absoluto. Él quería aprovechar esta ubicación estratégica como una amenaza futura con este tipo de armas nucleares. Estados Unidos sabe muy bien que esto es solo el comienzo. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es? ¿Que Mauricio expulsará a las fuerzas estadounidenses y británicas de la región? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un país amigo de China. Mauricio tiene relaciones muy estrechas con China. Es el primer país africano que firmó un acuerdo de libre comercio con China, Mauricio. Se considera la puerta de entrada de China y de los inversionistas chinos al sur del continente africano, al continente africano. Los dos países tienen un acuerdo para comerciar usando su moneda local en lugar del dólar. China invierte en muchos proyectos y proyectos muy importantes en la infraestructura de Mauricio, en el sector de energías renovables, en el sector del transporte y también en las telecomunicaciones. También encontramos que los chinos son la comunidad extranjera más grande que existe hoy en Mauricio. Hay alrededor de, hablando de comunidades por país, hablando de etnia, hay alrededor de 16.000 chinos viviendo en Mauricio. Y pongan atención, estamos hablando de una población total que apenas supera el 1.000.000 de habitantes. O sea, cuando decimos 16.000 chinos, ese número de chinos es significativo en comparación con el total de la población. Luego, no podemos olvidar que Mauricio es un país que no tiene ejército. Este país es uno de los pocos en el mundo que no tiene fuerzas militares, solo tiene fuerzas de seguridad y tiene guardia costera. Por eso depende de alianzas de seguridad, depende de la protección de estas potencias internacionales y mantiene estas alianzas. Francia, Mauricio también coopera en seguridad con Francia, así que vemos que depende en seguridad de la India y de Francia y depende económicamente de China. Y la historia ha demostrado que el primer paso para controlar a los países no son las alianzas ni las asociaciones militares y de seguridad, sino el control de los puntos vitales, la economía. Eso es lo que China hace hoy con todos los países, no solo con Mauricio. Se podría describir como un dragón dormido. Cuando este dragón despierte, el mundo descubrirá que está bajo su control de una manera, digamos, indirecta. Por eso fíjense que hoy vemos a China controlando los puertos de Mauricio, controlando todas las instalaciones de telecomunicaciones, controlando las plantas de energía. Así que cualquier crisis en la región, en Mauricio, pondrá a Mauricio a merced de los chinos, hará que China ofrezca ayuda y Mauricio tendrá que aceptar esa ayuda, tendrá que aceptar ser aliada de China en ese momento. Por eso Trump hizo declaraciones muy fuertes, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo que si sentimos que hay una amenaza que planea expulsarnos de esta base, entonces ocuparemos Mauricio.
Pero la ecuación aquí no es fácil, como algunos piensan. El asunto son solo declaraciones, solo amenazas. Todos estos países que no tienen relaciones estrechas con Mauricio no permitirán que Estados Unidos haga esto, no permitirán que Estados Unidos ocupe este país. Aunque hoy existen grandes conflictos entre la India y los chinos, ambos están de acuerdo en defender Mauricio y en impedir o expulsar a Estados Unidos de esta región. Entonces, en realidad, este acuerdo entre Mauricio y Gran Bretaña, ¿qué es? ¿En verdad? ¿Qué es? ¿En realidad? ¿Es un golpe para Gran Bretaña? Golpear a Gran Bretaña es un golpe doloroso para Estados Unidos. Esto es solo una preparación para expulsar a las fuerzas estadounidenses de la región y de esta base. A Gran Bretaña no le importa. Gran Bretaña olvidará protegerla hoy o mañana, olvidará proteger esta región, pero para Estados Unidos esta zona es muy importante. Así que hoy Gran Bretaña envió un mensaje de amenaza a Estados Unidos. Aléjense de estos planes relacionados con Groenlandia y Canadá, o de lo contrario, la situación se convertirá en un desastre para Estados Unidos en esta región. Sin esta base, Estados Unidos no podrá imponer su intervención como policía en todas estas áreas que mencioné, Yemen, Irán y el Medio Oriente en general. Por lo tanto, estos son cambios acelerados que están ocurriendo hoy. Creo que se están preparando para cosas muy grandes que vienen. Solo nos queda esperar que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta luego.